¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Pues estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios a través de estas transmisiones y agradeciendo al Señor por un año nuevo más y por la vida, por el cuidado, por sus gracias inmerecidas que nos extiende todo el tiempo y pues que nos llena de razones para darle gracias y bendecir su nombre. Este domingo, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, versículo 38. Dice así la palabra de Dios: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y hermanos, de aquí hemos extraído el título de nuestra predicación: el velo se rasgó. ¿Qué les parece si para comenzar hacemos todos juntos una oración? Les pido que me acompañen en sus hogares, pidiéndole al Señor que nos hable a través de su palabra y que, hermanos, nos dé por medio de ella la gracia que nuestro corazón necesita para ser transformado y para vivir en novedad de vida, en una santidad y agrado delante de Él. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la palabra que nos has dejado, que es viva y eficaz. Te pedimos que la uses para hablar a nuestros corazones, para animarnos, para encender amor por ti, Señor, para anhelarte y para vivir para ti como tú eres digno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces el velo se rasgó. La semana pasada estuvimos enfatizando en la doctrina de la encarnación de Cristo, la cual era necesaria para que Cristo verdaderamente muriera en la cruz. La semana pasada leímos este pasaje anterior, donde Él verdaderamente expiró entregando el Espíritu. Todos los padecimientos de Cristo los padeció en su carne. Hermanos, en su humanidad, en su carne estaba muriendo y estaba cargando en su cuerpo el pecado. La sangre que Él derramó era sangre humana. La deidad no puede morir. De otra manera no sería Dios. Por lo tanto, era necesario que Jesús viniera, tomara forma de hombre y llevara en su carne, en su cuerpo, nuestros pecados, y en esa vida humana muriera en la cruz. ¿Y era necesario? Sí, era necesario. Debía morir en la cruz, hermanos, y dijimos que esta encarnación, este plan redentor de Dios, fluye de un Dios trino. Cuando leemos pasajes como Efesios capítulo 1, ¿quién nos escoge? Según el versículo 4, el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿quién viene? El Padre envía al Hijo. ¿Te acuerdas de Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, no es el Padre en que se encarna, no es el Espíritu Santo, es el Hijo que se hace hombre y viene a morir por aquellos que el Padre eligió. Y después el Hijo envía a su Espíritu, al Espíritu Santo, para santificar, para convencer, para guiar, para instruir, para consolar a aquellos que compró con su sangre. Hermanos, entonces, el Hijo fue el que encarnó, no las otras personas de la Trinidad. El Padre castigó al Hijo en la cruz, derramó su ira por el pecado sobre Él, pero no era Dios Hijo quien estaba muriendo, sino la naturaleza humana que Él adquirió. Y hermanos, puede ser algo confuso y que no podemos explicar, porque realmente ni la unión hipostática, como le llaman los estudiosos, las dos naturalezas de Jesús, las podemos explicar siendo completamente hombre y siendo completamente Dios, y tampoco podemos explicarnos la Trinidad, porque los misterios de Dios simplemente sobrepasan nuestra capacidad
de raciocinio. Hermanos, entonces el Hijo se encarnó, adquirió un cuerpo y con el cuerpo también, pues evidentemente sangre, porque era un humano cualquiera, completamente Dios y completamente humano, y este cuerpo fue el que se ofreció como sacrificio, y la sangre que derramó es la sangre del nuevo pacto, y si no hubiera la encarnación, hermano, pues no había sangre para ser derramada en la cruz. Entonces, la encarnación es necesaria para los proyectos o propósitos redentores de Dios por aquellos que Él eligió. Esta mañana, hermanos, vamos a apoyarnos fuertemente en un pasaje de Hebreos, así que te voy a invitar a que vayas a Hebreos capítulo 10, porque vamos a estar leyendo ahí dos porciones un poco largas acerca de lo que está sucediendo en este punto de Marcos, donde Jesús acaba de expirar y al instante, hermanos, el velo se rasga de arriba a abajo. Fíjate lo que dice Hebreos 10, del 10 al 14. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, el escritor de Hebreos está claramente diciendo que Cristo ofreció, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y qué fue lo que ofreció como ofrenda? Su cuerpo. Y lo ofreció por los pecados y por medio de esta ofrenda hizo perfectos a todo el mundo, no a todo el mundo, sino a los santificados. Tres cosas importantes que tenemos que abrazar como cristianos bíblicos, fieles a las escrituras de este pasaje de Hebreos y que nos van a ayudar a entender lo que está sucediendo en Marcos. Número uno, hermanos, nosotros somos salvados por medio de la ofrenda que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Decirle a los demás que nosotros vamos al cielo, como lo he mencionado en unas semanas anteriores, no es una muestra de orgullo y de sentirnos fariseos y mejores que los demás, porque no vamos al cielo por nuestras características intrínsecas, inherentes a nosotros, vamos al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué hizo? Ofreció en su cuerpo como una ofrenda por el pecado. Entonces no voy al cielo por lo que yo hago o por lo que yo soy, sino por lo que Cristo hizo y lo que ahora me hace ser. Esto es esencial para la vida cristiana, hermanos. Que nosotros no somos salvos por la calidad de nuestra fe, no somos salvos por la cantidad de nuestra fe, no somos salvos por lo radical de nuestro arrepentimiento, no somos salvos por el avance tan veloz de nuestro proceso de santificación práctica, no somos salvos por el conocimiento bíblico que vamos adquiriendo ni por nuestro servicio a la iglesia. Somos salvos por la ofrenda que Cristo hizo de su cuerpo por el pecado. Todas estas demás cosas son frutos de la ofrenda que Cristo hizo. Sin la ofrenda de Cristo, ni la santificación, ni el conocimiento, ni ninguna cosa de la vida cristiana es posible. Cristo lo hizo posible con la ofrenda de su cuerpo. Por lo tanto, hermanos, Cristo es nuestra gran garantía de que iremos al cielo. No porque
Yo no abrazo dudas en mi corazón, porque sí las tengo. No porque muchas veces, aún en las pruebas más férreas, mi fe no decae. No es cierto, porque muchas veces reniego. Hermanos, no se trata de lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios hizo por nosotros. Aquello que nosotros hacemos para Él, como el arrepentimiento, como el amor por Él, el servicio, el deseo y la lucha contra el pecado, es por su sacrificio. Es un fruto de lo que Él ya hizo en nosotros y por nosotros en la cruz. Y por lo tanto no debes basar tu salvación en los frutos de la salvación. Debes basar tu salvación en una persona, el Salvador, que ofreció su cuerpo en la cruz y que allí garantizó tu salvación y todos los frutos de ella. Segunda cosa, a ser perfectos, como dice el versículo 14 de Hebreos, del capítulo 10, a ser perfectos, hermanos, que dice que hizo perfectos con una sola ofrenda para siempre a los santificados. Ser perfectos no quiere decir que no nos vamos a equivocar más. Esa no es la idea de la palabra que está usando aquí. La idea es ser completos. No nos falta nada para nuestra salvación porque Cristo ya ofreció una ofrenda que nos hace perfectos, que nos hace cabales, completitos. Sí, hay personas que dicen, sí creo en Jesús, pero hace falta más. Hace falta que yo no falte a la iglesia. Hace falta que yo ore todos los días. Hace falta que yo constantemente me esté arrepintiendo y confesando. Hace falta que yo ofrende. Hace falta que yo me bautice. Y no es cierto. Esa es una gran herejía. ¿Sabes? Muchas gentes hacen esto con la buena intención de promover una vida cristiana según el estándar que leemos en la Biblia, pero es una herejía. Porque el bautismo no nos salva. Al menos no el bautismo con agua que hacemos en la congregación. Venir a la iglesia no nos salva. Y es muy triste ver, hermanos, cada domingo, bueno, cuando nos podemos reunir, que hay personas que vienen a la iglesia por mucho tiempo, pero no hay evidencias de la salvación de Dios en sus vidas, a pesar de que están entre la congregación. Hermanos, no podemos agregarle nada a la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Su ofrenda, su cuerpo ofrecido por nuestro pecado es suficiente y nos ha hecho completos. No le intentes agregar tu fe, tu arrepentimiento, tu servicio. Esas cosas son frutos de la salvación. Hermanos, ¿te acuerdas aquel padre de este muchacho endemoniado? Que los discípulos no pudieron expulsar el demonio, lo leímos ya bastantes meses atrás en Marcos. Y que el padre le dice, Señor, sí creo, porque viene Jesús y le pregunta si cree. Le dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué le pide que ayude su incredulidad? Porque la fe, hermanos, es un fruto de la salvación y no algo que nosotros producimos para alcanzarla. Si tú lees Hebreos, vas a darte cuenta que el autor de la salvación, según el capítulo 12, el autor de la fe, según el capítulo 12, es Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros deseamos más a Dios, no es una obra que nace exclusivamente de nuestra voluntad, sino que Dios nos la concede. Por lo tanto, hermanos, no añadas tus obras a la de la cruz, porque esa fue perfecta y fue una vez
y para siempre y estás seguro en Él. Tercer cosa, hermanos, la muerte de Cristo fue una ofrenda ofrecida por Cristo mismo, como un sacerdote, lo que nos está diciendo el pasaje. Si tú has leído el Antiguo Testamento, los sacerdotes del Dios Altísimo, los sacerdotes del pueblo de Israel, hermanos, no ofrecían los sacrificios de expiación por todos los pueblos, por las naciones enemigas. Los ofrecían exclusivamente para el pueblo de Israel. Si algún extranjero quería ser parte de ese pueblo y ser cubierto con esa ofrenda por el pecado, tenía que circuncidarse y unirse al pueblo de Israel. De otra manera, ese sacrificio no se aplicaba a él. ¿Qué te quiero decir con esto? La Biblia nos enseña, hermanos, que el pueblo de Israel, y el Israel en la carne, era una anticipación del Israel espiritual, del pueblo de Dios espiritual. ¿Sí? Muchos dicen que a veces promovemos la exclusión de Israel y la reemplazamos con la iglesia. Esto no es la idea, sino más bien es una extensión. Dios manifestó su plan en una nación geográficamente pequeña, aunque numerosa, muy pequeña, comparado con el tamaño y la extensión de la iglesia, hermanos. La iglesia está en más países, abarca más personas, abarca más territorios, abarca más lenguas y pueblos, y por lo tanto, hermanos, la iglesia es este Israel espiritual que anticipaba el Israel terrenal. Y al punto tal que en Gálatas se nos enseña claramente que la descendencia de Abraham y la promesa que Dios le hace a Abraham tuvo este cumplimiento inmediato en su descendencia física. Pero después Pablo explica que Abraham es el padre de la fe. Y todos aquellos que han creído en Cristo, que son hijos por medio de la fe, son hijos de Abraham y descendientes espirituales de él. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el sacerdocio? Que cuando Cristo estaba ofreciendo su cuerpo como ofrenda, lo estaba ofreciendo como un sacerdote del Antiguo Testamento. No lo estaba ofreciendo para ver quién lo quiere. Lo estaba ofreciendo específicamente para reunir un pueblo para Él. Hermanos, ¿por qué las personas creen en el Evangelio? Porque Cristo murió por su incredulidad. ¿Por qué las personas abandonan su pecado y entregan su vida a Él para luchar contra el mundo? Porque Cristo murió para librarlos de esas cosas. Y en la libertad que Cristo les concedió muriendo en la cruz, se hace evidente en un punto de su vida y esas personas vienen a la fe, en arrepentimiento y en entrega al Señor. Cristo estaba entregando la ofrenda de su cuerpo con propósitos específicos. Y eso significa que si hoy tú crees, después de 2000 años de su sacrificio, es porque Él estaba ofreciendo su cuerpo por ti. No fuiste un producto de la casualidad, sino de sus planes soberanos que te incluían, hermanos. Todo lo necesario para tu salvación, tu santificación, fue asegurado en la cruz cuando Él ofreció su cuerpo por ti. Y por lo tanto, hermanos, porque Él se encarnó, porque Él derramó su sangre por ti específicamente y por aquellos que se convierten, y no simplemente como un acto de la casualidad y a ver qué pasaba, sino con un propósito y personas específicas. Él te asegura que tu salvación fue completa
y que tu santificación es parte de su plan soberano y lo logrará en ti, y utiliza todas las cosas que suceden en tu vida, hermano, porque así lo ha planeado y así lo hará, porque sus planes nunca pueden ser estropeados. Hermanos, a lo mejor a veces piensas, no sé si realmente yo me voy a ir al cielo porque fallo. Porque la victoria que él logró en la cruz pocas veces se ve reflejada en mi vida. Peleo con mi esposo, no tengo el mejor matrimonio, no soy un buen esposo, no soy un buen padre, no soy una buena madre. He dado mal testimonio muchas veces, tengo un mal carácter, soy indisciplinado, soy flojo, falla mi fe. Todos esos tropiezos son parte de la vida cristiana. Y Dios los envía, hermano, para que recuerdes que su salvación no es tuya. Lo único que te corresponde a ti es permanecer en Él, depender de Él, luchar para entregarte constantemente en dependencia a su poder y a su misericordia, y Él hará la obra. Pero lo manda, hermano, todas estas cosas y las fallas, para que recordemos que no es tu salvación, sino suya, que no es tu poder, sino el suyo. Y hemos hecho esta introducción, hermanos, porque es sumamente importante el detalle que Marcos narra después de la muerte de Cristo. ¿Qué significa que el velo se rasgó en dos? ¿Por qué el velo se rasgó de arriba a abajo justo cuando Cristo expiró? Y bueno, primeramente debemos entender cuál era el uso del velo. Se refiere al velo del templo. ¿Por qué había un velo en el templo? ¿Cuál era su función y su significado? Te voy a invitar a que vayas a Éxodo 26 y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 33. Éxodo 26, 30. Dice así: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, dentro del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo entonces, hermanos, era una cortina que separaba las dos cámaras de las que consistía el templo, y antes del templo, el tabernáculo, el cual está siendo instruido Moisés para construir de parte de Dios, consistía pues de 2 habitaciones: el lugar santo y el lugar santísimo. Y estas 2 habitaciones las separaba el velo. Si tú lees con más atención los libros del Pentateuco, puedes saber más detalles. Pero rápidamente, hermanos, esta cortina que separaba ambos lugares era sumamente importante. En el lugar santo estaban algunas cosas como un incensario, estaba un candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y estaba un altar. Pero en el lugar santísimo, hermanos, estaba el arca del pacto y estaba el propiciatorio. Es sumamente importante mencionar este elemento del lugar santísimo, porque el arca del pacto, hermanos, representaba el trono de Dios y por ende la presencia de Dios. Nadie podía entrar en el lugar santísimo, a excepción del sumo sacerdote, y únicamente entraba una vez al año. Si tú recuerdas bien, en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva traicionan a Dios y son expulsados y son echados del Edén, Dios pone una espada
de fuego que da vueltas para guardar la entrada al Edén, pero también pone unos querubines. En las visiones de los profetas, como Isaías o como Ezequiel, cuando hay visiones del trono de Dios, te vas a dar cuenta que hay ángeles volando alrededor del trono y únicamente son querubines. Los querubines guardaban la majestad del trono de Dios y en el velo, hermanos, en estas cortinas estaban bordados querubines, dando a entender que este velo guardaba la majestad de Dios. Así que a grandes rasgos, el velo representaba una protección para los hombres y lo que hacía posible que Dios morara en medio de su pueblo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. El que entraba al lugar santísimo, a excepción del sumo sacerdote en el día de la expiación, moría. Incluso, hermanos, si tú vas a Levíticos 16, vas a encontrar una descripción muy detallada de cómo era el día de la expiación y el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio para sí mismo, purificarse, prepararse para poder entrar a rociar la sangre de la expiación sobre el propiciatorio. Se dice, pues como una especie de leyenda o mito, que los sumos sacerdotes se les ataba una cuerda que tenía cascabeles, porque cuando entraba en el lugar santísimo, si él no se había purificado, no había vivido una vida recta delante de Dios, al entrar al lugar santísimo moría. Y realmente no se han encontrado cosas que aseguren esto, pero es interesante ver lo delicado que era entrar al lugar santísimo. De hecho, hermanos, en el tiempo de los reyes, te acordarás cuando se pierde el arca del pacto, ¿no? En el tiempo de Saúl, y entonces las personas que la toman quieren mirar adentro y mueren. Y después cuando la recuperan y que la traen con unos toros, y entonces el camino es un poco brusco y se empieza a tambalear y está por caerse, y Usa la toca para detenerla y Usa muere también. Hermanos, entonces el velo era una protección para que la presencia de Dios pudiera estar en medio de su pueblo sin que su gloria consumiera a los israelitas. Hermanos, en Éxodo 33 hay una interacción entre Dios y Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, que le muestre su rostro. Pero Dios es bastante claro, le dice a Moisés: nadie verá mi rostro y vivirá. Entonces, realmente el velo, hermanos, era esta cortina que permitía que la gloria de Dios no consumiera a su pueblo. En 1 Timoteo capítulo 6, si no me equivoco, el versículo 16, Pablo menciona que Dios, al único que tiene inmortalidad y el que habita en luz inaccesible. Imagínate que nosotros, hermano, no podemos mirar al sol fijamente sin sufrir un daño en los ojos. Incluso hay cosas creadas por el hombre como la soldadura de electrodos que no podemos mirar sin quemar nuestros ojos. Entonces, si no podemos ver al sol de tan lejos que está, ¿cuánto más nuestro cuerpo no está preparado para poder mirar al Dios que habita en luz inaccesible, a quien ni los mismos querubines pueden ni se atreven a mirar? Una vez le estaba compartiendo a un
muchacho que pues era así como un cholillo y estaba compartiendo esta historia de la gloria de Dios y del lugar santísimo y el velo, y cuando le pregunté si había entendido lo que esto significaba, me dijo, sí, es como si Dios fuera una droga que el cuerpo simplemente no puede soportar. Y pues sí, parecía muy burdo el ejemplo, pero realmente es eso, hermano. Nuestro cuerpo, nuestros ojos no pueden soportar la gloria que irradia Dios. Y por lo tanto era necesario que Dios estuviera velado para que no fuera consumido Israel. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 15 del capítulo 10 de Hebreos hasta el 22. Dice así: y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué entonces tenemos lugar a este lugar santísimo al que solo entraba el sacerdote, al lugar donde estaba el trono de Dios? Hermanos, ese sacerdote tenía que sacrificar y purificarse para habilitarse a entrar ahí. Pero Cristo, hermanos, nos ha purificado con su sangre, no la de un cordero como en el Antiguo Testamento, no la del cuerpo de un animal, sino la de un cuerpo perfecto, el cuerpo de nuestro Salvador y la sangre de ese cuerpo en el que Él se encarnó. Y por lo tanto, hermanos, podemos venir plenamente al trono de su gracia y confiadamente pedirle al Señor. Hermanos, el sumo sacerdote entraba una vez al año a este tabernáculo, aquí en la tierra, no en los cielos, no en la verdadera presencia de Dios, sino que era la representación del trono de Dios. Pero Jesús, si fue directamente a presentar su sangre por nosotros y su ira fue derramada en su cuerpo. Esto es sumamente importante, hermanos, porque gracias al velo Dios podía morar y la gloria de Dios venía al tabernáculo y al templo. Pero después Cristo vino a morar entre su pueblo, eso significa Emmanuel. Y por eso dice Hebreos que su cuerpo es el velo. Porque su cuerpo fue lo que veló su gloria para que pudiera caminar entre los hombres. Y por eso cuando Él estaba muriendo en la cruz, el mismo velo estaba siendo rasgado, porque el velo que es su cuerpo estaba siendo destruido por la ira de Dios al pagar por nuestros pecados. Y no es una maravilla, hermanos, que Jesús nació de una mujer que no podría estar de pie ante su gloria, que sería consumida por el resplandor de su majestad. Aún en su forma humana más frágil, más débil, su gloria estaba siendo velada para Él poder nacer, crecer y vivir en obediencia. Nota cómo esto no significa, como dicen algunos herejes, que la omnipotencia de Dios y las cualidades de su deidad, Él se despojó de ellas. No, hermanos,
Él era 100% Dios y 100% hombre, pero su carne, su humanidad, era el velo, como el velo del antiguo templo, por el cual podía estar en medio de su pueblo. Y por esto era necesario que Jesús se hiciera hombre. Sí, para vivir una vida en obediencia, sí, para representar a la humanidad en lo que Adán falló, sí, para entregar su cuerpo como ofrenda, sí, para derramar su sangre por el pacto que ahora instauraba, y sí, para velar su gloria y poder morar entre los suyos. Ahora que hemos explicado, hermanos, la antigua función del velo del templo, ¿cómo encaja la encarnación de Cristo y por qué el velo se rasga cuando Cristo muere? Bueno, la respuesta nos la da Hebreos en el versículo 16, porque nos menciona que este es el pacto que haré con ellos, mencionando que habrá un nuevo pacto, ¿verdad? El antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto de obras que hizo con Adán. Adán, tú me obedecerás, tomarás la vida. Pero ahora hace uno con Cristo, el pacto de gracia, un mejor pacto. Hermanos, y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es parte de ese antiguo pacto. Pero ahora tenemos una nueva cabeza federal, un nuevo Adán, un nuevo representante de la humanidad, y por lo tanto viene a inaugurar un nuevo pacto, un mejor pacto. Y por lo tanto, hermanos, el velo del antiguo pacto ya no nos sirve. El sacerdocio del antiguo pacto ya no nos sirve. Los sacrificios y todo el sistema de ofrendas del Antiguo Testamento ya no nos sirven, porque ya no estamos bajo ese antiguo pacto, sino que ahora estamos bajo un nuevo pacto en el cual el sacerdote, la ofrenda, el velo, el templo es Jesús mismo, y por lo tanto ya no era necesario. Cuando Cristo murió en la cruz, se instauró el nuevo pacto y se rasgó el velo, porque estaban anunciando que aquellas cosas del antiguo pacto quedaban completamente inoperantes. Gracias a que Cristo pagó, hermanos, con su cuerpo, el cual fue azotado por los romanos, por medio del cual estaba rasgando su propio cuerpo, que era el velo, asegurándonos un lugar delante de Dios, pero también, hermanos, dándonos la promesa de que si bien este cuerpo no puede ver a Dios, no puede estar en la presencia de Dios, de otra manera sería consumido, nos da la esperanza, la seguridad que seremos transformados y librados de este cuerpo, y tendremos uno que sí puede estar ante su presencia, porque Juan mismo dice, un día seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. En aquel capítulo de Éxodo que te mencioné, la interacción que tiene Dios con Moisés, le dice, yo quiero ver tu rostro. Y el Señor le dice, no me verá hombre y vivirá, pero verás mis espaldas. Dios no tiene espaldas. Dios es espíritu, no tiene una forma humana, no tiene cuerpo, no tiene espalda ni frente. La idea de rostro significaba, verás, yo quiero ver tu gloria, tu esplendor en plenitud. Y Dios le dice, no puedes ver eso. No te creé con esa capacidad, la perdiste por el causa del pecado. Más allá de que no te creé, la perdimos por el pecado, hermanos. Pero es interesante que en ese pasaje le dice, verás mis espaldas, verás mi bien.
Verás no el esplendor completo de mi gloria, pero verás mi gloria en un grado menor. Y Moisés se esconde en las hendiduras de la roca. Y en el Antiguo Testamento, en la historia del Éxodo, hermanos, podemos ver cómo la roca prefigura a Cristo. Fue que estaba guardado en el velo, que estaba guardado en Cristo, lo que lo permitió ver en cierto grado la gloria de Dios. Pero la obra de Dios nos asegura que un día le veremos. Sí, el pecado nos ha separado. El pecado nos ha hecho incapaces de estar delante de Dios. Pero Cristo rasgó el velo y abrió un camino nuevo y vivo a través de él, dándonos libre acceso. Y un día, hermanos, podremos estar ante su presencia y lo veremos tal como Él es. Y aquello que anhela nuestro corazón, de verle y de estar ante la presencia en plenitud de nuestro Dios, el deseo de nuestro corazón se consumará. Así que Cristo rasgó el velo, hermanos, para dejarnos saber que ese antiguo pacto quedaba deshecho y que ahora estamos bajo un nuevo pacto, con mejores promesas, con una garantía inamovible. Cuando tú pienses que tu pecado es demasiado, que Dios se fastidia de ti, que Dios está frustrado y decepcionado de ti, piensa en el sacrificio de Cristo, porque Él entregó su cuerpo, el velo, para asegurarte un lugar ante su presencia por la eternidad. No solo asegura tu salvación, sino te capacitará para que sea posible que estés ante su presencia y lo veas como Él es, y te maravilles y te goces en su presencia por la eternidad. Hermanos, hay más gracia y poder en el sacrificio de Cristo, en su justicia. Hay más que pecado en nuestro corazón. Nuestro pecado nunca evitará que los planes de Dios se cumplan. Por lo tanto, aquello que hacemos, que si bien entristece y contrista al Espíritu Santo, que contrista nuestros corazones, nunca sobrepasa los planes soberanos de Dios. Siempre hay perdón disponible, siempre hay gracia disponible, porque Él ofreció su cuerpo como ofrenda. A veces cantamos este himno Roca de la Eternidad, de Augustus Toplady. Hermanos, y la última estrofa que él dice, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Hermanos, ha quitado el velo, porque ahora estamos escondidos en Él. Él es nuestro lugar seguro, Él es nuestra roca que nos capacita para ver la gloria de Dios. Confíes en tus obras ni en tu desempeño, sino el de tu Salvador. Vamos a orar para terminar. Dios, gracias por ser nuestro Salvador, por tomar forma de hombre y entregar tu cuerpo y derramar tu sangre para asegurar nuestra salvación. Te amamos y te damos gracias. Aviva nuestros corazones para vivir para ti, porque tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.